Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el lugar o el horario que me estés viendo. Soy el pastor Paco Espinosa. Qué bueno que estás con nosotros. Y en esta ocasión quisiera responder una pregunta. ¿Es pecado el uso del oro? El uso del oro en atuendos o en adornos externos. ¿Es pecado el uso del oro? Esa es la pregunta que vamos a dar respuesta con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Problemas con la plomería. Pregúntale al plomero. Problemas con tu auto. Pregúntale al mecánico. Problemas para entender la Biblia. Pregúntale al pastor. Y para empezar, me gustaría tomar algo en cuenta, que el oro se ha usado a través de los años, a través de los siglos. En los tiempos bíblicos también era usado, en los tiempos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy en día sigue siendo usado el oro. El oro se fue usado en la antigüedad como moneda de intercambio, como moneda de compra y venta. También lo fue la plata, pero siempre el oro ha tenido ese poder económico o ese prestigio económico como algo de mucho valor. El oro lo fue en el pasado y lo sigue siendo en el día de hoy. Hoy en día el oro se usa como moneda de reserva máxime en estos tiempos que estamos viviendo, donde estamos viendo una crisis económica, inflación y todo lo que se está dando alrededor del mundo y en todos los países. Se está viendo una inflación muy grande. Entonces se toma el oro como fuente de reserva o como moneda de reserva. Dicho esto, quisiera ahondar en lo que es la pregunta que me han hecho. Quise hablar de esto al principio porque a veces demonizamos algo que no debemos demonizar. El oro no es el problema. El oro no peca. El oro solamente es un método, un medio que podemos usar y que se ha usado a través de los tiempos como moneda de intercambio. Ahora se usa como moneda de reserva, que tiene un valor muy grande, pero en sí somos nosotros. Ahora la pregunta es si es pecado usar prendas de oro. El apóstol Pedro nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 3:3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos de oro, ni de vestidos lujosos. El apóstol Pedro da esta recomendación a las mujeres: que el atavío no sea de peinados ostentosos, ni de oro, ni de vestidos costosos. Vuelvo y lo repito, el oro es un medio nada más, es una forma. La palabra atavío significa arreglos o vestidos o adornos que se salen de lo común. Recuerda que el apóstol dice vuestro atavío, o sea, que vuestros arreglos, vuestros vestidos y vuestros adornos, parafraseo lo escrito tomando en cuenta el significado de la palabra atavío. Entonces, no sea el de peinados ostentosos o el externo de peinados ostentosos, que no sea de oro ni de vestidos costosos, sino, dice el apóstol en el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, que nuestro atavío, el apóstol recomienda que nuestro atavío no sea de oro, porque la pregunta que me hicieron es que si el oro es pecado. El apóstol dice que las mujeres no usen oro. Eso es lo que leemos aquí. Ahora vamos a ver qué dice
la palabra en Isaías, perdón. A leer Isaías. Isaías capítulo 3, versículo 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Este es uno de los versículos que muchas personas o muchos ministros, con amor y con respeto me dirijo, muchos ministros lo usan para decir que la mujer o que es pecado usar prendas de oro, cadenas, aretes, pulseras, incluso y muchas veces atacamos más a la mujer que al hombre. Pero la realidad es que en este texto y en el anterior que leímos en Primera de Pedro, lo que está diciendo el apóstol es aquello que es ostentoso. Y en este texto que estamos leyendo, lo que la palabra nos está enseñando es que Dios iba a quitar todo aquello con el cual Él había adornado al pueblo de Israel. Pero dentro de esos adornos entra lo que era el oro, entran lo que eran los aretes, los anillos, los pendientes, los brazaletes. Pero dentro de eso también entran las bolsas, dentro de eso también entra la ropa íntima. Dentro de este mismo texto entran también los perfumes. Entonces, no podemos quitar una cosa y lo otro sí. Uno sí y otro no. Porque yo he escuchado a muchos que hablan acerca de que es pecado a poner un arete de oro. Pastor, es pecado el uso del oro. Basado en la Biblia, en lo que he estudiado acerca de la Biblia, no es pecado. No es pecado. El apóstol se refiere a lo ostentoso. Y en estos versículos que leímos de Isaías, en el capítulo 3, el Señor está diciendo que Él va a quitar, pero no dice que esto sea el pecado. Ahora, mira cuál era el pecado del pueblo. Mira cuál era el pecado del pueblo. El versículo 15. ¿Qué pensáis vosotros? Que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan en cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo con son los pies. ¿Cuál era el pecado? El pecado no eran los zarcillos, el pecado no eran los aretes, el pecado no eran los anillos, los brazaletes de oro. No era eso. Porque si tomamos eso como pecado, tendríamos que tomar los espejos. En este mismo contexto dice también que va a quitar los espejos, va a quitar los perfumes también de las hijas de Israel, y va a quitar también incluso la ropa interior, los bolsos también los va a quitar, dice el Señor. Entonces, no era ese el pecado. No eran los brazaletes, no eran los anillos, no eran las cuestiones de oro, no eran los perfumes. Incluso habla de los peines. Imagínense hoy en día una mujer que no pueda peinarse, hombre. Imagínense que dice el Señor que iba a quitar hasta los peines, los partidores de pelo, dice. Entonces tenemos que ver en perspectiva y entender lo que se está hablando. El Señor no está diciendo que estas cosas es el pecado. Lo que el Señor dice radica en los versículos anteriores. ¿Cuál era el problema? Que ellos andaban con el cuello erguido y otra cosa también, ellos oprimían al pobre.
¿Qué era esta? Era la sociedad rica del pueblo de Israel que oprimía al pobre, cosa que a Dios no le gusta. Cuando el hombre y la mujer de Dios, cuando Dios lo empieza a prosperar y a bendecir económicamente, Dios no está con los altivos de corazón. Ese fue el problema de este pueblo. No era el oro, no eran los anillos, no era el perfume y no era el lino fino. El problema era ellos, el corazón de ellos se había enaltecido. Pastor, ¿es pecado usar oro? Mi respuesta es no, no es pecado. Quizás algunos están viendo esta corta enseñanza y dirán, pero wow, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí, no es pecado, porque en el texto no habla de que esto sea el pecado. El pecado es lo anterior. Y el apóstol Pedro lo que dice es ostentoso. El cuidado que debemos de tener es con nuestro atavío. Vuelvo y lo repito, el atavío significa arreglos, vestidos o adornos que se salen de lo común. Porque cuando nosotros hacemos cosas para llamar la atención, cuando hacemos cosas por altivez, eso es el pecado. El oro no peca. Pecamos nosotros, los seres humanos. El oro es un material o un mineral que Dios dejó en la tierra. De hecho, te voy a decir una cosa. Si el oro fuera el pecado, entonces Dios no fuera el dueño del oro y de la plata. Si el oro fuera el pecado, entonces en la Nueva Jerusalén o en el cielo no habrían calles de oro. Entonces, el oro en sí no es el pecado. El pecado es la altivez y menospreciar al pobre y tomar ventaja por lo que nosotros tenemos, porque hay muchos ricos que toman ventaja y de los pobres por su posición económica. Eso a Dios no le gusta. Y también usar prendas, aretes, anillos, cadenas para llamar la atención, en este caso del sexo opuesto. El apóstol Pedro le habla a las mujeres, pero esto también va para los hombres. Todo aquello que nosotros hagamos por altivez, por llamar la atención del sexo opuesto. Ahora, el detalle es que algunos pelean. No, es que yo quiero usar esto, yo quiero usar lo otro, yo quiero usar aquello, yo quiero usar esto. Entonces, mi mejor consejo que te puedo dar es mejor no usarlo. Yo en lo personal no uso alhajas, no uso oro, no uso plata. De hecho, esto es un material, pero vuelvo y lo repito, si el oro fuera el pecado, entonces no podríamos ni aún usar anillos de matrimonio, porque si el oro fuera el pecado, pero ya te lo dije anteriormente, el Señor, nuestro Dios, es el dueño del oro y de la plata. Y nuestro Dios también, allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén, hay calles de oro. Entonces el oro no es el pecado, es la condición humana. Tu altivez, mi anhelo de ser visto por todos. Ese es el peligro. Mi consejo, mejor no usar. Pero si lo usas, vuelvo y lo repito, yo en lo personal no lo uso. Yo no uso oro, nunca me ha gustado. Pero no porque a mí no me guste, no me llama la atención, lo voy a demonizar y voy a decir que es un pecado de infierno. No, porque muchas veces como ministros y como predicadores de la palabra, eso hacemos. Aquello que nosotros no tomamos o no aceptamos, o aquello que no nos llama la atención, venimos y lo demonizamos. Y esa no es la base. La base es de interpretar la Biblia para ser de bendición a otros. Ahora, yo sé que hay algunos de ustedes que quizás a lo mejor les guste usar oro. Ahora, mi recomendación, como lo dije anteriormente, no usarlo. Pero si lo usas, cuida de no ser extravagante. Cuídate de no ser extravagante y cuídate de que tu corazón no se enaltezca. Porque a los altivos el Señor los ve de lejos. Entonces, el cuidado que hay que tener es nosotros. Cuida, si vas a usar el oro, que no sea extravagante. Y cuida de que tu corazón no se enferme. No se enferme por las posesiones que Dios te da. Algo más. Consejo. Si lo vas a usar, cuídate
que no lo hayan consagrado a demonios. Sí, muchas prendas son consagradas a demonios a través y vienen a ser amuletos. Entonces, por eso es el problema muchas veces. Muchas veces compras cosas o compramos cosas y no sabemos su propiedad, de dónde vienen. Tenemos que tener cuidado. Si vas a usar el oro, si vas a usar prendas de oro, vas a usar aretes, no necesitas aquello tan grandísimo. O sea, algo leve, algo que no llame tanto la atención. Eso es lo que el apóstol dice. Arreglos, vestidos o adornos que salen de lo común. Si vas a adornarte, adórnate, pero con pudor. Adórnate con pudor. Y lo mejor, que sea el interno, no el externo. Porque el externo los hombres lo ven, pero interior solo Dios lo ve. Y lo lindo es que por dentro estemos adornados con perlas y oro, espiritualmente hablando. ¿Es pecado el uso de prendas de oro? No, no es pecado. No es pecado, pero cuídate. Cuida tu corazón. Cuídate de la altivez que las posesiones puedan traer a tu vida. Recuerda, no tomes un texto fuera de todo su contexto bíblico para usarlo como pretexto para vivir tu vida a tu manera. La vida evangélica o la vida en Cristo Jesús se vive de una sola manera, y es a la manera de Dios. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo con cada uno.